Nos da mucho gusto tener aquí en la Cumbre Mil Empresas a la excelentísima embajadora de Ucrania, ¿sí? Oksana Dramareska. Embajadora, ¿tiene usted un importante mensaje que compartirnos? Por favor. Sí, muchas gracias, Isaac. Gracias por la invitación a este evento importantísimo. Pues, como saben bien, han pasado más de 9 meses desde que Rusia lanzó una gran guerra criminal y no provocada contra Ucrania. Y quería explicar cuán fue y cuán es el objetivo de Putin para lanzar esta guerra. Objetivo fue y siempre es destruir Ucrania como país y al pueblo ucraniano como nación. Después de todo, la existencia misma de Ucrania independiente y democrática al lado de Rusia es una amenaza para Putin, personalmente para él, y es una amenaza para su régimen totalitario. El plan principal, como saben todos ustedes, fue capturar las ciudades principales claves de Ucrania, principalmente Kiev, Kharkiv, Odessa, Mykolaiv, en 3 días. Remoción o asesinado del presidente elegido democráticamente de Ucrania y luego situacionalmente ya sea instalar un régimen títere en Kiev o declarar estos territorios como parte de Rusia. Esto es lo que Putin pretendía y quería destacar que esto es que él siempre tiene en mente. Hoy nuestro pueblo, los ucranianos, están mostrando una valentía sin precedentes, destruyendo el ejército del invasor que se jactaba de ser el segundo más grande del mundo. En los últimos meses, el ejército ucraniano ha liberado 50% de los territorios capturados por el enemigo. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania está continuando. Habiendo fracasado en el campo de batalla y incapaz de superar la resistencia del pueblo ucraniano, Putin recurre al terror de la población civil. Desde octubre, los rusos han lanzado ataques masivos contra instalaciones energéticas de Ucrania, tratando de destruir nuestro sistema energético y dejar a los ucranianos sin electricidad, calefacción y agua en el invierno. Hoy hemos experimentado una nueva oleada de ataques rusos en todo el país. Rusia lanzó misiles terrestres desde el sur, desde barcos en los mares Caspio y Negro, y desde bombarderos en el aire. Rusia usa artillería, misiles y drones para destruir nuestro país. Durante los últimos 9 meses, Rusia ha llevado a cabo más de 16.000 ataques con misiles y el 97% de los cuales contra objetivos civiles. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania registraron daños o destrucción de 65.305 instalaciones de infraestructura civil, incluidos 400.000 edificios y casas residenciales, carreteras, puentes, 2.200 instituciones educativas, 400 médicos, 403 edificios culturales y 88 religiosos, más de 5.000 redes de agua y electricidad. Estos números no incluyen los territorios temporalmente ocupados, a los que no tenemos el acceso, y entonces el nivel real de destrucción es mucho mayor. Las tropas rusas violan sistemáticamente las normas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en Ucrania. Ataques deliberados e indiscriminados contra civiles, uso de los civiles como rehenes y escudo humano, ejecuciones y violaciones, reclutamiento forzoso y secuestros, ataques a personal y instituciones médicas, usos de armas prohibidas, etc. En las áreas liberadas continúan apareciendo cuerpos de civiles muertos, muchos de ellos con signos de tortura y brutalidad. La ocupación de Rusia deja solo muertes y destrucción. Casi una tercera parte del territorio de Ucrania es 175.000 kilómetros cuadrados, requiere desminado. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, se identificaron y neutralizaron más de 270.000 objetos explosivos.
El daño ambiental en Ucrania causado por la guerra de Rusia se estima en más de 37 mil millones de dólares. Se han registrado más de 2.200 delitos contra el medio ambiente desde el 24 de febrero. Los ocupantes rusos han destruido completamente o dañado particularmente unos 800 objetos culturales en Ucrania. Las autoridades ucranianas están trabajando activamente, en particular con la UNESCO, para proteger las instalaciones culturales durante la temporada de invierno. Estos son los terribles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero Putin no intimidará a los ucranianos con esto. La mayoría de los países del mundo están mostrando una fuerte solidaridad para ayudarnos a liberar nuestra tierra de ocupación y proteger a nuestra gente de las políticas genocidas de Putin. Vemos cómo en diversas plataformas internacionales se buscan y encuentran las soluciones necesarias para ayudar a frenar el terror ruso, a aislar al máximo el Estado terrorista y encontrar una salida a las duras crisis globales creadas por Rusia. Ucrania realmente quiere paz, pero para restaurar la paz necesitamos apoyo. Ucrania siempre ha ayudado y ayudará a otros. Decenas de países en el mundo cuya seguridad depende directamente de la cooperación con Ucrania lo saben con certeza. Cuando Rusia bloqueó el Mar Negro y nuestros puertos, cientos de millones de personas en varios países se encontraron al borde de una grave crisis alimentaria. Debido a la iniciativa de granos del Mar Negro, extendida por el próximo periodo de 120 días, el 19 de noviembre, Ucrania logró exportar 12,4 millones de toneladas de alimentos. Ucrania sigue comprometida con sus obligaciones y está lista para continuar enviando productos agrícolas para garantizar la seguridad mundial y la estabilidad de precios en el mercado internacional. Al dirigirse a la cumbre del G20 el 15 de noviembre, el presidente Zelensky anunció el lanzamiento del programa humanitario Grano de Ucrania para ayudar a los países más pobres con alimentos. El programa fue lanzado oficialmente el 26 de noviembre en la primera cumbre internacional sobre seguridad alimentaria que tuvo lugar en Kiev. Para ello, Ucrania planea enviar más de 60 barcos a Etiopía, Sudán del Sur, Somalia, Congo, Kenia, Yemen y otros países. Ya se ha recaudado más de 180 millones de dólares para esta iniciativa. El primer barco de la iniciativa humanitaria Grano de Ucrania entregó 25.000 toneladas de trigo para Etiopía. Hacemos un llamado a los países de todo el mundo para que se unan a la iniciativa Granos de Ucrania. Por nuestra parte, el 24 de noviembre el gobierno de Ucrania destinó 900 millones de hryvnias, de cerca de 24 millones de dólares, para proporcionar 64.000 toneladas de cereales ucranianos a Sudán, Yemen, Kenia, Nigeria y otros países. Esperamos también que todos los países se abstengan de comprar alimentos robados por Rusia en las partes ocupadas de Ucrania. Se debe prohibir la entrada de buques a los puertos marítimos o detenerlos y arrestarlos por parte de los respectivos gobiernos nacionales y se debe sancionar a las empresas involucradas en dicho comercio. En 9 meses de guerra, Ucrania logró preservar la estabilidad macroeconómica. La logística se reorganizó para garantizar la continuidad del comercio. La economía se puso en pie de guerra. Más de 700 empresas fueron reubicadas dentro de Ucrania con la felicitación del gobierno. Con asistencia financiera brindada por nuestros socios, podemos mantener a flote la economía de Ucrania durante la guerra defensiva. Pero en 2023 Ucrania necesitará 38.000 millones de dólares para cubrir el déficit del presupuesto estatal. Casi la mitad del presupuesto estatal se destinará al sector de seguridad y defensa. El costo de las necesidades de reconstrucción y recuperación de Ucrania debido a la guerra de agresión de Rusia, según el informe presentado conjuntamente con el gobierno de Ucrania, la Comisión Europea y el Banco Mundial, se estima en más de 349.000 millones de dólares. Entonces quería también mencionar que Ucrania de posguerra será una parte indispensable de la economía europea.
las inversiones en Ucrania son inversiones en el futuro. Estado miembro de la UE. Entonces buscamos garantizar la plena integración de Ucrania en el mercado interno de la Unión Europea. El libre acceso continuo de los exportadores ucranianos sigue siendo fundamental en este sentido. En su discurso ante la cumbre de G20 el 15 de noviembre, el presidente de Ucrania presentó una fórmula de paz de 10 puntos. Seguridad radiológica y nuclear, seguridad alimentaria, seguridad energética, liberalización de todos los prisioneros y personas deportadas, implementación de la Carta de las Naciones Unidas y la restauración de Ucrania, integridad territorial y orden mundial, retirada de las tropas rusas y cese de hostilidades, restablecimiento de la justicia, lucha contra el ecocidio, prevención de la escalada nueva, confirmación del fin de la guerra. Implementación de esta fórmula pondrá fin a esta guerra y a la agresión rusa. Yo voy a firmarme acá y si usted quiere algunas preguntas voy a responder a eso. Muchas gracias. Primero, agradecerle a Mundo Ejecutivo la oportunidad, a Karen Cohen, que nos dio la oportunidad también de entrevistarla y todo esto, y Diario Judío. Rápidamente, 3 preguntas muy breves en esta. La primera, van 9 meses de guerra, de conflicto. Sí. En un principio todo el mundo estaba embebido en las noticias y todo. Hoy ha pasado a un término que no deberíamos estar más pendientes. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que estar pasando para que la gente nuevamente entendiéramos lo que está sufriendo Ucrania hoy en día y lo que está pasando en este conflicto? Bien, claramente que nosotros queremos que esta cuestión siempre está presente en todas las noticias. Para nosotros es importante que el mundo entero sabe exactamente qué está pasando. Para obtener el paz, yo ya mencioné la fórmula que ha propuso nuestro presidente en su mensaje en la cumbre, en G20, pues implementación de estos 10 pasos, de estos 10 puntos de esta fórmula, nosotros pensamos que va a ayudar a lograr paz. Como gente en México, ¿sí? Muchos gobiernos y todo esto, la gente en México, en un principio se mandó mucha ayuda a Ucrania, se estuvo ayudando a los refugiados, desafortunadamente la cantidad de gente que tuvo que salir de Ucrania huyendo por el temor de lo que era la invasión y todo esto. ¿Qué puede hacer hoy en día la gente? ¿Qué tendrían que estar haciendo para esta situación? Para nosotros es importante entender, para ucranianos que están en Ucrania, que estamos apoyados por todo el mundo, incluido México. Por eso mensajes de mexicanos comunes apoyando a ucranianos es muy importante. Además, estamos agradecidos con el gobierno mexicano para su postura clara, muy clara, condenando a Rusia dentro de las organizaciones internacionales, dentro de la ONU, dentro del Consejo de Seguridad. México es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, pues la postura de México fue siempre muy clara y estamos muy agradecidos con el gobierno de México y con el pueblo mexicano. Y una pregunta importante, ¿cómo puede la gente saber cuáles son las noticias reales de lo que sucede? Aquí se hace una guerra donde están perdiéndose muchas vidas en Ucrania y en todo esto, pero también hay una guerra mediática en donde de repente sale Rusia acusa a Estados Unidos, hoy justamente acusó a Estados Unidos de otra intervención. ¿Cómo saber cuáles son las noticias correctas? Cuando vemos un periódico, un medio, vemos en internet, ¿cómo saber y entender claramente lo que está sucediendo en Ucrania y podernos tener esa empatía? Que de repente nada más oímos cortes de luz, ¿sí? Pero ahí nos quedamos y es un sufrimiento porque vivir sin luz durante todo el tiempo, vivir en refugios, estar esperando. Ayer me parece fueron 70 proyectiles sobre Ucrania, ¿sí? De los cuales 60 fueron detenidos. Pero quiero decir que 10 cayeron sobre población civil, lo cual implica muertes. O sea, si oye, 60 se detuvieron, ¡ay, qué bueno! Pero 10 sí hicieron su daño. ¿Cómo sentir esa empatía? ¿Cómo entender la realidad de lo que está sucediendo y podernos estar más cercanos a Ucrania en este conflicto? Bien, México es país democrático, aquí hay toda variedad de noticias, están presentes todos los medios mundiales, BBC, CNN, no sé, Bloomberg, todo se puede leer y ver en televisión, pues hay que pensar y hay que saber distinguir entre propaganda rusa,
por lástima, aquí está también están presentes medios de comunicación rusos como Sputnik o Russia Today, es pura ORT, propaganda algunas rusa, sí. sí. Pues pienso que la gente de México sabe distinguir entre propaganda pura de Rusia y de las noticias reales que dan, incluido medios de comunicación mexicanos, porque muchos medios de comunicación mexicanos tenían sus corresponsales desde el inicio de la guerra en terreno en Ucrania. Pues pienso que la gente en México es bien informada y puede distinguir entre propaganda y la verdadera información. Algo un poco importante para sentirnos cercanos todo, es que de repente sentimos la guerra está hasta allá, parece como que no nos afecta. Lógico, nos afecta económica todo. ¿Cómo puede la gente entender en qué le está afectando? Aparte que no podemos permitir que haya guerras en ningún lado y que haya invasiones, todo esto. ¿Cómo podemos entender cómo nos está afectando esto acá en México, en América y en todos lados, ¿no? Pienso que esto ya siente todo el mundo, que esto afecta a todos, no solamente en precios de petróleo, precios de gas Hoy o estamos viendo un pues, conflicto algunos sí, con esto precios de y pan, afortunadamente ahora claramente. los granos de Ucrania. Sí, pero se puede entender muy bien qué significa atacar la sistema energético de un país. Ahora casi 50% de los objetos energéticos de infraestructura está dañada. Entonces, en muchos países, en muchas ciudades no hay luz. Cuando no hay electricidad, no hay no solamente luz, no hay agua, no hay calefacción central, pues estamos en invierno ya. Esto es una cosa muy seria. Esto es puro terror de Putin contra la población civil. Y por último, es muy importante lo que ha hecho Ucrania, ¿sí? Lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, 9 meses de conflicto, ya sé que tienen un plan de paz. ¿Cómo ven ustedes este futuro? ¿Algo inmediato? ¿Se va a resolver? ¿Era algo que Rusia esperaba acabar en 3 días? Y se ha prolongado gracias o debido al esfuerzo que han hecho los ucranianos defendiendo desde su presidente hasta pues, todos, hasta fuera del país también. ¿Qué vislumbra en el futuro? Habló de un futuro con una Ucrania post-conflicto dentro de la Unión Europea, todo. Pero ¿cuándo podremos esperar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué esperanzas tienen de que esto termine? Que esperemos sea pronto, ¿no? Bien, en primer lugar quería corregirte que no es un conflicto, es una guerra. Es una Es guerra. una guerra Perfecto. lanzada por un país contra Ucrania, por Rusia contra Ucrania. Pues tenemos que llamarlo adecuadamente, ¿no? Perfecto. Como operación especial, como lo llama Putin, o conflicto, o no lo sé qué usan. ¿Qué terminología se usa actualmente? Pues esta es una guerra, es una plena guerra, que es este tipo de guerra que hemos tenido el siglo pasado. Pues nadie claramente podría esperar una guerra en Europa en el siglo XXI. Pues esto sí. La única vía que vemos para terminar esta guerra es vencer el ejército ruso, expulsar todo este ejército de nuestro territorio y después podemos hablar sobre condiciones de paz, porque Putin ahora solamente quiere suspender o hacer una tregua para reagrupar sus fuerzas, porque pierde en terreno. Por eso pide negociaciones o, no sé, suspensión de ataques militares del ejército ucraniano, porque está perdiendo esta guerra y va a perderla. Pues solo vencer el ejército ruso es la única vía con que podemos acabar con esta guerra. Pues muchísimas gracias. Un nuevo llamado a la gente en México a enviar esos mensajes de fortaleza a la población ucraniana. Seguramente los pueden hacer a través de la embajada o hay algún otro medio. ¿De qué manera podemos estar cercanos de la población ucraniana? Sí, otra vez quería agradecer a todos en México y al gobierno mexicano y al pueblo mexicano por su apoyo. Lo necesitamos y muchas gracias por todo su apoyo que hemos recibido hasta ahora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, embajadora Oksana Dramareska. Sí. Lógicamente, nuevamente a Mundo Ejecutivo, a Diario Judío, a Karen Cohen que nos ayudó para esto y estaremos muy en contacto y seguir trayendo esto a que la gente esté enterada y que no quede como algo lejano, sino quede algo que está sucediendo hoy en día y que no se debe permitir y que se debe terminar, pues esperemos muy rápidamente. Ojalá y esto llegue a una solución pacífica próximamente
y nuevamente Ucrania pueda vivir en paz, todos puedan regresar ahí y seguir disfrutando los beneficios que Ucrania le daba a este mundo. No nada más granos, sino gran cantidad de cosas que Ucrania tiene que ofrecernos a todo el planeta y a todos los seres humanos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.